Hemos visto el poder del Espíritu Santo por largos años. Desde el Pentecostés hemos visto cómo se ha movido y su gran y majestuoso poder. Pero ¿qué es esto que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo podemos comprobar esto? Bien, así que no te pierdas esta exposición y este mensaje en esta noche de hoy. Para todos, muy buenos días, que Dios les bendiga. A partir de hoy damos inicio a las exposiciones de nuestra materia de neumatología, tomando como material de apoyo, mas no como única fuente de investigación, los capítulos del libro El Espíritu mismo, del autor Ralph Reed. Esta primera exposición tiene como tema la persona del Espíritu Santo y está a cargo de mis compañeros y hermanos Duan Alejandro Posada, Francia Natalia Ladino, Wilmer Cano, Anderson González y esta su servidora Ángela Marcela Gómez. Iniciamos entonces reconociendo las pruebas bíblicas de la triunidad. Nos dice el autor del libro del Espíritu mismo que nadie puede ser un creyente consecuente de la Biblia sin sostener la doctrina de la triunidad. Y como ya se ha visto en la clase, todo pentecostal debe tener claro los rieles básicos para entender la triunidad, es decir, en cuanto a la unidad numérica, hay un solo Dios. En cuanto a la singularidad, Dios es único. Y en cuanto a la simplicidad, no se puede dividir y su existencia no depende de factores externos. La Biblia nos presenta un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esta, la doctrina de la triunidad, está incrustada en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y son numerosas las referencias que se encuentran por toda la palabra de Dios. En Génesis tenemos a Dios creando el mundo, al Espíritu sobre las aguas y a Dios hablando para crear. En esto podemos observar a Dios Padre y al Espíritu, así como también al Hijo, el Verbo, por quien Dios habla. En Juan 1:1 nos recuerda, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es así como en el Antiguo Testamento la Trinidad no solo impulsa la historia de Israel, sino también la profecía. Y en el Nuevo Testamento la Trinidad mantiene unidos los eventos y la teología de este. En los Evangelios, cuando el Señor Jesús fue bautizado, y en la Gran Comisión, y en muchos otros pasajes se observa de manera simultánea a los tres miembros de la Trinidad, cuya existencia y operación son distintos, pero en un solo Dios único y verdadero. Y este mismo Dios Trino también dirige la misión de la Iglesia. En Hechos, la Iglesia recibe al Espíritu Santo para proclamar al Hijo que está sentado a la diestra del Padre. Al final, el Dios Trino gobernará los cielos y la tierra nueva y recibirá toda la adoración. Apocalipsis 22:3. Y una prueba adicional de la existencia de las tres personas de la Trinidad se encuentran en el hecho de que Dios es tan completo que abarca con tal amplitud todas las virtudes y es un ejemplo tan excelso en cualquier aspecto que es necesario que haya una pluralidad de personas en la Trinidad, con el objeto de incluir y expresar todas las cosas: la fortaleza, el valor, la humildad, el amor, la fe, la esperanza, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la justicia, la santidad, el poder, la sabiduría, la verdad, el consuelo, la fidelidad, la autoridad, el compañerismo y el ministerio. Todos ellos encuentran una personificación y expresión perfectas en Dios. Por ejemplo, si la divinidad fuera solamente el gobernante soberano, no hubiera podido dejar su trono para transformarse en un niño incapaz de ayudarse a sí mismo y no hubiera podido tampoco demostrar la perfecta humildad, la cual es inherente en su naturaleza. Tal humildad manifestó al ceñirse una toalla y lavar los pies de los discípulos. Si no existiera Dios, el Hijo, luego Dios el Padre no hubiera tenido la oportunidad de haber amado desde la fundación del mundo. En realidad no podría ser el Dios de amor como lo es, pues no puede existir amor hacia los demás si ese amor no fuese expresado.
Y no podría haber existido expresión de ese amor de Dios si no hubieran existido otros miembros de la Trinidad en quienes fuera depositado ese amor. Y también cómo podría haber descendido Jesús la noche del Calvario si no hubiera existido el Dios Padre en quien el Hijo podía confiar y por quien fue resucitado de los muertos. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 17 habla de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También en primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, habla de que 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Estas consideraciones son en sí mismas pruebas de la verdad de que existen 3 personas distintas en la gran Trinidad. La personalidad del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo forma parte de la Santa Trinidad constituye en sí mismo prueba con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza divina. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza o una influencia, sino una persona con su propia identidad y características. ¿Cuáles son los aspectos de la personalidad del Espíritu Santo? Él posee inteligencia, según Efesios 1 del 9 al 10, posee voluntad, posee emociones, Él es consolador, Él es guía, Él es maestro. Se le atribuye al Espíritu Santo actividades personales, como por ejemplo, Él contiende con el hombre, según Génesis 6:3, Él enseña, según Juan 14:26, Él testifica de Cristo, según Juan 15:26, Él reprueba, Él guía, Él intercede por los santos. La comprensión de la personalidad del Espíritu Santo es esencial para la fe cristiana. El Espíritu Santo desempeña un papel vital en la vida de los creyentes al empoderarlos, consolarlos y guiarlos. Su obra se manifiesta en la Iglesia, en la vida de cada individuo que profesa la fe en Cristo. Además, la relación entre el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo en la Trinidad es un misterio central de la doctrina cristiana. El Espíritu Santo como persona está constituido de sentimientos, mente y voluntad. Nuestra dificultad en ocasiones para comprender esta verdad es que estamos acostumbrados a que las personas tienen cuerpo. El Espíritu Santo no, pero recordemos que la personalidad no la compone el cuerpo, sino el hombre interior. Los elementos que constituyen la personalidad son 3: el intelecto, o sea, la capacidad de pensar; la sensibilidad, o sea, la capacidad de sentir; la volición, o sea, la capacidad de ejercer la voluntad. Y el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene voluntad. En conclusión, y así la personalidad que implica la posesión de cualidades de corazón, voluntad, amor, es atribuible al Espíritu Santo, ya que a Él se le encuentra en acción, Él siente, conoce y habla. La verdad práctica de la personalidad del Espíritu Santo es que, siendo una persona, todas sus relaciones son personales. Entonces, si vivimos en su compañía y mantenemos una relación inquebrantable con Él, seremos como Él en propósito, deseo, pensamientos, ideales y ambiciones espirituales. Dios los bendiga. Diferencia entre personalidad y corporeidad. Para algunas personas es difícil entender esto, cómo algo invisible e intangible puede ser una persona. Pero el mismo Señor Jesús nos habla algo referente a esto. Encontramos acá algunos textos donde hace referencia a ello. Y Él dice, el Espíritu no tiene carne ni hueso como Él. Y también dice, Dios es Espíritu. Continúan diciendo otro texto, a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, poder entender que el Espíritu Santo es Dios y tiene los atributos divinos, pero también tiene
cualidades como una persona. ¿Cuáles cualidades? Pues tiene intelecto, piensa, conoce, razona. Tiene voluntad, decide, escoge. Siente emociones, siente tristeza, siente gozo, siente enojo. Entonces, para poder entender la diferencia, tenemos que entender también qué es corporeidad. Y se refiere al hecho de que siempre estemos en forma corporal, o sea, que tenemos cuerpo. Y para nosotros esto es difícil de entender porque estamos acostumbrados a tocar a lo tangible, ¿verdad? A ver. Pero cuando se habla de que el Espíritu Santo es espíritu y que es una persona, ahí llega lo difícil. Pero para poder entender eso tenemos que ir a la palabra y entender que el Espíritu es Dios mismo. Hay una promesa hecha por Jesús en el Evangelio de Juan, donde dice que el Espíritu estaría con nosotros siempre, acompañándonos como el Consolador, ¿verdad? Y esta promesa se cumple y la debemos cumplir en el libro de Hechos, donde la iglesia primitiva con los apóstoles ven el obrar del Espíritu Santo de forma personal, acompañándolos, decidiendo, escogiendo aún personas para enviarlos al servicio. Y con el mismo apóstol Pablo, cuando los llevó a ciertos lugares, pero en otras ocasiones les impidió ir a ciertos lugares también. Y en otras ocasiones le prohibió compartir el Evangelio. Entonces, poder ver que es una persona que estaba decidiendo, tomando algunas decisiones, y entender también los atributos divinos que tiene. Por ejemplo, es omnipresente. Y esto estaría limitado si tuviera un cuerpo humano como nosotros, ¿verdad? Este atributo estaría ilimitado. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos que el Espíritu Santo no es solo un espíritu, sino que es Dios mismo, vamos a entender esto. Con todas las cualidades de una persona, pero sin dejar a un lado que es Dios. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la necesidad de una fe genuina en la personalidad del Espíritu Santo. Es importante resaltar que la personalidad del Espíritu Santo muchas veces es tomada de forma superficial. Muchas veces nosotros como creyentes en nuestras iglesias, sin darnos cuenta, lo tomamos de una forma muy superficial, como si fuera parte de una ceremonia, como si fuera parte solamente de una oración repetitiva, como que si solamente es allá, algo lejos, que solamente Dios utiliza por momentos. Y realmente hay que entender que el Espíritu Santo no es así. Hay que entender muy bien las palabras que dijo Jesús en Juan, el capítulo 14, el versículo 16. Y yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es real. Y por ser tan real, es importante entender que al igual que Jesús fue real y que muchos vivieron con Él, lo escucharon a Él y lo habían visto con sus propios ojos y lo habían palpado con sus manos, este Consolador que está con nosotros actualmente también es real. Aunque es invisible, es nuestro guía hoy en día. Aunque es invisible, lo podemos sentir, es nuestro amigo, es nuestro maestro, es aquel que nos hace llevar, entender quién es Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo es real como persona, porque nos ayuda en nuestros caminos. Recordemos que el Espíritu Santo es la persona encargada en estos instantes de guiarnos al camino de la salvación. Por eso es importante tener una fe genuina y no tenerlo como una personalidad superficial en nuestras oraciones y en nuestra forma de vivir. Por eso, mi amado hermano y hermana, los invito, tengamos en cuenta la persona del Espíritu Santo con una fe genuina. Ahora, también es importante hablar un aspecto sobre la persona del Espíritu Santo y es la deidad de Él. Recordemos que el Espíritu Santo es una deidad. ¿Por qué es deidad el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es deidad porque solamente está identificado como Dios en el momento de los bautismos, o porque hablaron en lenguas, o porque Él a través de los apóstoles hacía milagros, sino que también es importante reconocer que dentro de su personalidad hay atributos divinos. El Espíritu Santo es eterno.
El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnisciente. Y todos estos atributos hacen parte de Él. Y también hay que recordar que se le atribuye obras divinas, como por ejemplo, hizo parte de la creación. Él estaba antes de la creación, Él ya existía. Y por eso es importante entender eso. Desde Génesis, Él estaba siendo parte de la creación. Él se movía sobre la faz de las aguas en Génesis, el capítulo 1, el versículo 2. Una de sus obras importantes también es que gracias a Él se crean nuevas criaturas en Cristo. Gracias a Él hubo resurrección en Jesús. Gracias a Él podemos proceder al Padre o a creer en Cristo. Por eso es importante entender que tiene atributos y que tiene obras que son divinas y que lo hacen demostrar su deidad, que Él es Dios. Por eso, no olvidemos, el Espíritu Santo es igual de importante como el Padre, como el Hijo, son iguales. Por eso debemos amarlo y debemos valorar su presencia. Mis amados, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por escucharnos.